me he preguntado cuáles son los elementos clave que los ganadores tienen en una campaña electoral, o por qué algunos presidentes funcionan en su comunicación política, funcionan en su gestión política vinculada a esta comunicación y a este marketing todos los días de su vida pública y de su vida política, y otros no lo logran. Bienvenidos el día de hoy, este día lluvioso, en este Cali que nos recibe tan amorosa como siempre, y esta Colombia tan hermosa, tan preciosa, tan querida por mí. Así que les agradezco mucho que hoy podamos compartir el día de hoy este seminario, el día de hoy y el día de mañana, con extraordinarios compañeros con los que vamos a estar pues intercambiando ideas, conversando sobre el marketing político, sobre nuestra experiencia, sobre las campañas, los gobiernos, las redes sociales y todas aquellas cosas que están afectando directamente a esta industria que crece y crece y crece y no deja de crecer. Y eso la verdad que me produce una enorme satisfacción, porque foros como este, y le agradezco desde ya a esta noble universidad, a la decana, al rector, y por supuesto a Jaime de Kratos Consultores, que hayan organizado este valiente foro para que, como les digo, podamos compartir todas nuestras experiencias. Así que por todos ellos y por todos ustedes yo quisiera, con su permiso, que pudiéramos darle un aplauso muy fuerte a todos los organizadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me he preguntado muchas veces, me he preguntado cuáles son los elementos clave que los ganadores tienen en una campaña electoral, o por qué algunos presidentes funcionan en su comunicación política, funcionan en su gestión política vinculada a esta comunicación y a este marketing todos los días de su vida pública y de su vida política, y otros no lo logran. Y después de algunos años de experiencia y algunas campañas electorales en mi vida profesional, he llegado a un compendio de 11 puntos estratégicos que son importantes y que coinciden de manera permanente en todos aquellos que se convierten en ganadores en el mundo de la política. Ganar una elección cada día es más difícil. Gobernar bien cada día es más difícil. Es más complejo. Entran elementos, factores, no solo de la comunicación obviamente, sino de la gestión pública, de la gestión política, que definitivamente hacen complejo el trabajo de nuestros políticos. Además, hoy la política es una profesión que está en la cota, no solo de los medios de comunicación, sino de la opinión pública. La política hoy está pasando por momentos oscuros o momentos difíciles. Sin embargo, en foros como estos es el lugar donde yo siempre sostengo que, a pesar de todo, a pesar de que puede haber cosas negativas en la política sí sirve para construir un mundo mejor. La política es un noble instrumento, muy noble instrumento para cambiar la vida de nuestros ciudadanos. La política es la mejor de las herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance para poder mejorar la vida de los ciudadanos en nuestros países. Créanme, es la mejor herramienta que tenemos. Y tenemos que decirlo alto y fuerte y defenderla. Y desde el ámbito del marketing político, que tan mal se ha hablado también en muchas ocasiones, hacer el ejercicio de
hablar y transparentar lo que en esta industria, lo que en este mundo del marketing político hacemos para influenciar a aquellos líderes políticos con los que tenemos la oportunidad de trabajar. Hoy ya no sirve el lenguaje que estamos utilizando para nuestras campañas electorales. Hoy lo que pensamos de la economía, de la religión, de nuestras sociedades, lo que pensamos de la política, lo que pensamos de nuestra vida diaria ha quedado absolutamente obsoleto. Absolutamente obsoleto. Necesitamos, y por eso son muy buenos estos foros, reinventar las normas de juego de la política. Reinventarlas de cabo a rabo. Establecer unas nuevas normas que nos permitan afrontar cuáles son los retos que la comunicación política y la política va a tener para los próximos 40 o 50 años. Debemos de esforzarnos en establecer esa nueva cancha que evidentemente va a afectar al mundo del marketing y de la comunicación política. Recientemente veía una entrevista de Iñaki Gabilondo, un reconocido periodista español, que le hacía la entrevista a José Luis Carcedo, uno de los fundadores de la Singularity University de Google y la NASA. Y decía este profesor que vamos a asistir en los próximos 30 años a la muerte de la muerte. Que vamos a lograr, decía él, tener la posibilidad de no morir. Y en el tránsito de lo que decía en esta entrevista, que se la recomiendo, está en la web, les recomiendo que vean esta entrevista, una entrevista muy potente, muy poderosa. Una de las cosas que decía era que el lenguaje primitivo que hoy usamos para comunicarnos va a quedar absolutamente anticuado. Y vamos a lograr tener la capacidad de transmitir conceptos, ideas, sentimientos de manera telepática. ¿Quién lo dijera? ¿Quién pudiera pensar que eso va a suceder dentro de 20 años? Bueno, pues yo lo creo. Yo lo primero que hice cuando dijo el tipo que dentro de 30 o 40 años vamos a asistir a la muerte de la muerte fue contar si me da la vida para poder quedarme. Tengo 45, así que 30 años, dije, bueno, creo que la puedo librar. Asistir a la muerte de la muerte. En los próximos 30 años, todo lo que hoy estamos investigando y analizando va a cambiar. Y desde esa perspectiva, he tratado de concentrar en 11 principios aquellos elementos fundamentales que hacen a los equipos ganadores. 11 principios que son un clásico, que a lo largo de toda la historia del marketing político los hemos venido trabajando, pero que en muchas ocasiones los terminamos olvidando. El primer principio tiene que ver con lo que decía Sócrates: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Ten la capacidad de saber quién eres. Establece tus parámetros, más persona que político. Más persona que político. La gente hoy está cansada de los políticos y debemos de entender que eso afecta necesariamente a nuestras capacidades de comunicación. Más persona que político. Si tienes esa capacidad de conocerte a ti mismo y de entender que la perfección como ser humano es un mito, debes comprender que en este mundo de hoy, una de las cosas más importantes en nuestras campañas es poder mostrar a nuestros candidatos como son, simple y sencillamente como son, y a nuestros líderes también. Hoy, más que nunca, nuestras sociedades necesitan de líderes naturales que se pongan al frente de esas sociedades. Vean España cómo está, con un proceso de secesión totalmente en Cataluña, en una discusión encabezada por una serie de líderes, esta es mi opinión, evidentemente disparatados, en el Frente Independentista de Cataluña, que han metido a una discusión muy estéril a todos los españoles.
La potencia de los liderazgos está por encima de la potencia de las ideologías. Siempre lo ha estado, pero hoy con este marketing más que nunca, la potencia de los liderazgos está por encima de la potencia de las ideologías. El chavismo existió porque Chávez existió. El cristianismo existió porque Jesús existió. Y así no la podemos llevar. Es discutible, pero me lleva a pensar que hoy esa potencia de ese liderazgo está influyendo de manera decisiva en la capacidad que tenemos los seres humanos de establecer comunicación y de recibir y percibir la cantidad de información que todos los días nos está llegando. Cada día estamos menos preparados para eso y más para establecer estos sistemas de comunicación. Esto me lleva al segundo principio. Conoce a tu adversario como a ti mismo. En la mayoría de las campañas de nuestros gobiernos hemos dejado de pensar en quién es nuestro enemigo, en quién tenemos enfrente, en cómo podemos establecer en una campaña, en un gobierno, definir claramente quiénes son nuestros enemigos, quiénes son nuestros adversarios en la política. Conocerte a ti mismo es un paso fundamental, pero conocer a tu adversario es tan importante como ese primer paso. Y hoy parece que hemos olvidado estos dos tan elementos básicos en nuestros procesos de investigación y de análisis en las campañas políticas, de gobierno o institucionales. Conocer a tu enemigo significa poder establecer las bases de tu campaña, de tu comunicación. Y esto tiene que ver con algo que siempre he defendido profundamente. Conocer a tu adversario y conocerte a ti mismo te da identidad. Y la identidad no es lo mismo que la imagen. La imagen es esto que ustedes ven. La imagen es esto que ustedes tienen enfrente. Pero la identidad es el ADN que mueve y que distingue a un líder político, a un movimiento político o a un gobierno encabezado por un líder o un movimiento político. La identidad es el código genético de cada uno de nosotros. Y en estas sociedades, en donde el consumo diario nos lleva a olvidarlo, es donde se hace cada vez más importante establecer con profundidad cuáles son los elementos de esa identidad que te distinguen para en el tiempo poder proyectar tu imagen, poder proyectar tu comunicación. Porque si te conoces a ti mismo y conoces el universo, si conoces a tu adversario, entiendes cuál es la identidad que te define, puedes iniciar el proceso de tu campaña con una solidez que te lleve a este tercer principio tan importante a lo largo de las últimas décadas en el mundo de la industria del marketing político. Este tercer principio pasa por contar historias. La gente está cansada de recibir información. ¿Podemos tener un poquito de agua por ahí, si pudieran? No sé si hay agua aquí. Un poquito de agua para beber. ¿Me pueden traer un poquito de agua? Gracias. Gracias. Este tercer principio, que es un elemento básico de las campañas ganadoras, está sustentado en lo siguiente. La memoria está basada en las emociones. Las emociones son el sustento básico por el que la memoria toma decisiones. Y la memoria es el componente sustancial, fundamental, de la inteligencia de los seres humanos. Si nosotros tenemos la capacidad de contarle a nuestra gente una historia, es decir,
hechos envueltos, muchas gracias, muy amable, hechos envueltos en emociones. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Hechos envueltos en emociones. Podremos establecer un proceso directo de comunicación. Los seres humanos lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Siempre nos hemos contado historias. Antes lo hacíamos alrededor del fuego y hoy lo hacemos alrededor de las redes sociales. Siempre nos hemos contado historias. Pero no historias con hechos envueltos en emociones. Las emociones básicas, las que mueven al ser humano, las conocemos todos. Tienen que ver con el odio, con la ira, con el amor, con la ilusión. Tienen que ver esas emociones primarias las que nos permiten contar esas historias. Nadie hoy conoce a quien no le interesa. Nadie quiere a quien no conoce. Nadie confía en quien no quiere. Y sobre todo, nadie cree en quien no confía. En la escalera básica del marketing político, la credibilidad y la confianza son los dos elementos supremos de cualquier líder político. Cuando tú pierdes la confianza y la credibilidad, perdiste uno de tus principales activos en el mundo de la política. Ponerte al frente de una sociedad requiere de 4 elementos fundamentales como líder. Requiere que tengas valor, requiere que tengas energía, requiere que tengas ideas y requiere que tengas determinación. Si tú tienes esos 4 elementos que son fundamentalmente básicos en el ejercicio del liderazgo, te puedes empezar a plantear cualquiera de los 3 principios que acabo de definir y que están en el código genético de aquellos que ganan una elección. Conócete a ti mismo, conócete y cuenta esas historias. Las historias deben tener un principio y un final, es obvio, y deben de contar con un enemigo. Yo no me voy a meter a esto porque hay compañeros que van a hablarnos a lo largo de estos 2 días del principio de este cuenta historias. Yo quiero ir nada más al elemento profundo de por qué los seres humanos comprendemos la confiabilidad y la credibilidad como 2 de los elementos primarios en el mundo del liderazgo político. Nadie cree en quien no confía. Y esto me lleva a este 4º principio. Este 4º principio fundamental en el mundo de la comunicación política. No es lo mismo informar que comunicar. No es lo mismo informar que comunicar. Muchas organizaciones de gobierno se pasan la vida enviando correos electrónicos con notas de prensa, largos comunicados poniendo las bases de cuáles son nuestros posicionamientos. Largos comunicados que nadie lee, ni siquiera en las redacciones de los periodistas, de nuestros compañeros aquí presentes, a los que les agradecemos que hayan venido hoy a estar en este evento. Ya leen. Hay una notable diferencia entre informar y comunicar, y parece obvia, pero también la olvidamos siempre. Comunicar genera sentimiento e informar genera conocimiento. Y la gente está cansada del conocimiento. La gente quiere sentimiento. Quiere, y vuelvo al principio anterior, entender por qué yo soy capaz de seguir a un líder determinado. Miren algo que ha sido muy importante para mí a lo largo de mi historia profesional, de mi vida profesional. Entender que los votantes no votan a uno por el líder, no votan al candidato. Los votantes se votan a sí mismos. Entender esto es fundamental para cambiar nuestra perspectiva de la comunicación. Los votantes se votan a sí mismos. Siguen al líder por sus creencias, no por las creencias del líder.
Los votantes se siguen a sí mismos. Volviendo al caso español, obviar 2,5 millones de catalanes que quieren y que tienen un sentimiento de independencia de esa región, obviar ese sentimiento fue el primer fracaso del gobierno del presidente Rajoy. Entender qué pasó aquí en el proceso de paz, en el referéndum del proceso de paz, donde ganó el no, tiene que ver con este proceso del que estoy hablando. Cuando estuve en la campaña de Santos, en la reelección, cuando me tocó llegar un mes antes de la primera vuelta que él perdió y la segunda vuelta que él ganó, una vez más vio a quedar demostrado este proceso. Cuando se hizo el planteamiento de la segunda vuelta, guerra o paz, que ustedes pueden decir que es una simplificación excesiva de la realidad colombiana, yo les diría, sí, es verdad. Pero lo que se puso en juego en esa campaña, cuando se habló de Zuloaga representa la guerra y Santos representa la paz, fue la concreción de un proceso de sentimientos que tenían que ver con esto que yo estoy diciendo. Sí, pierde Santos por 500,000 de votos la primera vuelta y termina ganando por 700 en la segunda vuelta. La explicación es mucho más larga, no nos da para este foro, vamos a tener oportunidad de café después. Pero evidentemente la reflexión sobre ese proceso me llevó a pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo está asimilando la gente la capacidad que a lo largo de los 10.000 años de ser humano, de historia que tenemos, hemos logrado contando esas historias? El vértice, el triángulo de la emoción, de la inteligencia y de la memoria que forman este triunvirato clave para la toma de decisiones emocionales es clave para el gobierno de la cosa pública y para una campaña electoral o para establecer un liderazgo en una sociedad. El 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos es estrictamente emocional. El 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos es emocional. Entonces, ¿por qué nos damos cuenta que muchas de las campañas que vemos son desde su nacimiento absolutamente perdedoras? Absolutamente nacen derrotadas. La emoción te lleva a comprender que tú tienes que despertar el interés de tu electorado, que tienes que despertar el interés por tu liderazgo, que no es al revés, que los ciudadanos te siguen por ellos, no por ti, y que tú debes de ser el consolidador de esas aspiraciones. Pensarlo al revés me llevaría a decir que Maduro es un gran líder y todos sabemos que es un autócrata, un dictador, un sinvergüenza y que esperemos que acabe con sus huesos en la cárcel. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Solo con la bota tienes sometido a un pueblo. Comprender estos procesos de comunicación nos permite saber cómo nos vamos a enfrentar a la política y a la comunicación política del siglo XXI. Y esto me lleva a este quinto principio, que lo he añadido recientemente, para aquellos liderazgos que terminan considerándose y ganando en una elección o gobernando bien. Es una obviedad, pero déjenme explicarles, porque estos 11 principios son obvios, pero a veces los olvidamos. Pero déjenme contarles a qué me refiero cuando digo que político que no se adapta se extingue. Miren, yo que soy dado a ponerle, por esta limitación del lenguaje que tenemos, a ponerle nuevos nombres a cosas que están surgiendo en nuestra profesión todos los días. Hice una categoría de los 3 políticos que tenemos hoy.
de los 3 tipos de políticos a los que gente como yo, que somos consultores, como mis compañeros, asesoramos a lo largo de nuestros días. Tenemos al político tradicional, al de toda la vida, al que cree que teniendo clientelismo resuelve las cosas, al que cree que regalando una sartén a todas las madres, a todas las amas de casa, estamos resueltos. La política tradicional, la que nos ha traído a nuestros países hasta ahora. La política tradicional, la que ejerce el presupuesto a base de subvenciones, la que cree que es mejor tener a la gente tranquila que en realidad hacer cambios estructurales de fondo para cambiar nuestras sociedades. Esa es la política tradicional, el político tradicional. Ese político está a punto de morir. Le quedan años de vida, a punto de morir. Está el segundo tipo de político que emerge y nace del político tradicional. Y yo les he llamado políticos anfibios. Los políticos anfibios son aquellos que están tratando de adaptarse a la nueva vida. Son anfibios porque están en 2 mundos, agua y tierra. Son anfibios porque comprenden que algo está pasando en el mundo de las redes sociales y que la comunicación tradicional, de la política tradicional, ya no sirve. Son aquellos políticos que saben que tienen que mutar a una nueva era de la comunicación política y de la política pública. Estos anfibios comprenden que cada día más la plaza pública está en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, cuando llegan las elecciones, se comportan como políticos tradicionales todavía porque están en el medio de esas 2 aguas. Y porque además hay un elemento muy importante que yo sigo defendiendo hasta que el mundo me lleve la contraria y tenga la razón. Las redes sociales no son, al día de hoy, 26 de octubre del 2017, no son todavía prescriptoras del voto. Lo voy a volver a repetir, porque esta parte es muy importante para mí y tiene que ver con esta política anfibia que se está poniendo ahora de moda con los políticos jóvenes incorporándose a este mundo. Las redes sociales no son prescriptoras del voto. Lo siguen siendo los medios tradicionales. Lo sigue siendo la radio, por excelencia la televisión, y lo sigue siendo la prensa escrita. El día que las redes sociales realmente prescriban el voto, puedan prescribir el voto como un médico te prescribe un medicamento, entonces asistiremos a la convergencia definitiva, final, última de la transición de los medios tradicionales a los medios digitales. Pero las redes sociales simplemente establecen hoy conductas, conversaciones, sensaciones, sentimientos, comunicación e información, reflejo de esa realidad anfibia que todavía tenemos. Entonces, como no prescriben el voto, lo que está pasando con los políticos anfibios es que, como digo, llegado el momento de las decisiones importantes, se quedan con la parte de la política tradicional. Pero este político que, si no se adapta, se extingue, y dije que había 3, está tratando de evolucionar a el nuevo político que es el que viene en la segunda mitad de este siglo, a los que yo he denominado políticos brana. Las branas son membranas cerebrales, y lo he puesto porque existen en el universo un conjunto de membranas inteligentes que forman hoy el tejido básico de la toma de decisión del comportamiento del universo. Esas membranas las tenemos en nosotros. Hay un médico mexicano que acaba de descubrir el 4.º cerebro. Y esto es muy importante para nuestro oficio, para lo que hoy y mañana vamos a discutir aquí en Cali. Este 4.º cerebro es un cerebro que está por encima de los ya clásicos y que hemos estudiado en psicología y en psiquiatría en los últimos 50 años. Los 3 cerebros básicos son
el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Este cuarto cerebro es un conjunto de membranas que liga a los cerebros que acabo de mencionar y que es el que está tomando decisiones inconscientes para hacerlas conscientes en el ser humano. Es decir, que cuando yo en este momento he tomado la decisión consciente de ir a tomar agua porque tengo sed, este médico mexicano, que es un genio de la medicina, dice que tú ya tomaste la decisión inconsciente de venir a por la botella de agua hasta con 10 segundos de antelación. Los procesos de decisión inconsciente e inconsciente pasan por este nivel cerebral. La evolución del ser humano nos va a llevar a este tipo de políticos que van a comprender este blackout, estos 10 segundos de silencio para la toma de decisiones conscientes a la hora de ejercer el liderazgo. Es un terreno totalmente desconocido para mí y les confieso que ese agujero negro apenas empezando a zambullir para entender qué es lo que nos está pasando. Lo que yo les puedo decir al día de hoy es que sin pensar en ese cuarto cerebro, los 3 anteriores son los que vienen determinados en la comunicación política para la toma de decisiones. El cerebro reptiliano es el cerebro más primitivo y es donde está hospedada la política. Ahí está hospedado el fútbol, la pasión por el fútbol, ahí está hospedado el sexo, ahí están hospedadas las grandes decisiones que el ser humano tomamos en la vida. En ese cerebro, el más pequeño y el más primitivo que tenemos es el que gobierna lo que diría Maslow, la famosa pirámide de Maslow, la de los deseos y el cumplimiento de los deseos y de las necesidades básicas del ser humano. Ese cerebro reptiliano, el más primitivo, está bordeado por el cerebro límbico, que es el que toma las decisiones. Toma las decisiones sobre el gobierno de ese cerebro reptiliano. Y miren, yo quiero insistirles en que la política está hospedada ahí. La política es un conjunto de elementos y situaciones que tienen que ver con el proceso absolutamente instintivo del ser humano. La política no está hospedada en otro lugar, está hospedada ahí. ¿Cómo si no es comprensible que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos? ¿Me lo pueden decir? Nadie en su sano juicio votaría por él. ¿Cómo es posible que tengamos un proceso secesionista en la España del siglo XXI? Y un país que se supone que no es de pandereta, un país que está en vías de desarrollo o que está desarrollado, tiene con una serie de liderazgos que han logrado pulsar botones instintivos muy importantes la capacidad de poner a todo un país a discutir hoy de un proceso secesionista. ¿Cómo el chavismo ha llevado a Venezuela a esa locura? ¿Cómo la mitad del gobierno de Correa terminó en la cárcel? ¿Cómo? Ustedes díganme. ¿Cómo Colombia votó no al proceso de paz? Al referéndum. Son preguntas de una difícil respuesta para entender la sociología electoral y política de cada uno de nuestros países. Y evidentemente lo que estoy diciendo lo digo con mucho respeto. Cada país sabe cómo se gobierna. Pero en el análisis de lo que he venido estudiando, albergo este descubrimiento de este cuarto nivel cerebral que está definitivamente afectando al mundo del marketing político. Ya no solo es la neurociencia aplicada a los procesos electorales. Ya no es, como hablábamos antes con Mauricio en el hotel, con un compañero, los mapas mentales. Los procesos de complejidad a los que nos estamos enfrentando pasan por 2 elementos. 1, simplificar las cosas. Y 2, entender el proceso de adaptación en el que la política está envuelto y que va a afectar definitivamente a nuestra capacidad de trabajo y nuestra capacidad de influencia. Y esto me lleva a este 6.º punto que tiene que ver con otro principio que comparten la mayoría de las campañas y de los gobiernos exitosos. Nadie sabe más que todos. Nadie sabe más que todos. El proceso de generar inteligencia colectiva en una campaña, en un proceso de comunicación,
es fundamental para que ese conocimiento lo puedas aplicar como herramienta. Ya las encuestas tradicionales han quedado obsoletas. El mundo de los focus groups han quedado totalmente obsoletos. La comprensión de la neurología está quedando obsoleta. Sin embargo, este principio te permite que cada una de esas herramientas las puedas poner en un marco común de trabajo para saber por dónde tienen que ir tus procesos de marketing y de liderazgo. Creer en la inteligencia colectiva nos puede llevar definitivamente a un proceso ganador. Y ese proceso ganador tiene que ver con este séptimo principio en la aplicación tan obvia, pero que a veces olvidamos, de que la estrategia sin táctica no es nada y evidentemente la táctica sin estrategia tampoco lo es. Tampoco lo es. Cuando tú sabes quién eres y eres más persona que político, cuando tienes la capacidad de conocer a tu adversario, sabes la historia que le tienes que contar a la gente, entiendes que comunicar es mucho mejor que informar, sabes como político te tienes que adaptar, porque si no te adaptas, la sociedad te va a expulsar como líder. En donde sabes que la inteligencia colectiva es mucho mejor como herramienta que el conocimiento individual de cada uno de los componentes de nuestro equipo, te lleva a este proceso de aplicación de estrategias muy definidas, muy de micro-targeting, que a lo largo de hoy y de mañana también muchos compañeros van a hablar, para establecer tácticas que puedan ser exitosas en el mundo, en nuestra industria, en el mundo del marketing político. Pero todo esto no sirve de nada si no estableces este octavo principio, que para mí, aunque está en el número 8, no deja de ser de los más importantes. Convertirte en un líder. El mundo de hoy está ausente de liderazgos, carente total de liderazgos. Yo decía antes que hay 4 elementos fundamentales en el ejercicio de liderazgo: valores, energía, determinación e ideas. Pero hay 5 procesos clave en el ejercicio de liderazgo que hoy no se ven en muchos de nuestros líderes políticos. Primero, sé atractivo. Tienes que ser atractivo como líder. Tienes que ponerte al frente de una sociedad, que la gente reconozca en ti lo que en ellos reconocen. Ser atractivo. Pero además de ser atractivo, querer ser alguien. Tener un carácter definido, el que tú quieras, pero definido ese carácter. Para ejercer el liderazgo necesitas un carácter. Puedes decir lo que quieras de Donald Trump, como yo lo decía antes. Sin embargo, nadie puede negar que el tipo tiene su carácter. Te guste o no te guste, pero lo tiene. No puedes dejar de querer ser alguien con tu carácter. En tercer lugar, necesitas ser un gran sembrador. Comprender que para ejercer el liderazgo en el tiempo necesitas sembrar en todos los espacios que hoy tenemos en el mundo de la comunicación política y en el mundo del ejercicio de tu liderazgo. Hay un cuarto elemento que tiene que ver con tener una causa, un propósito, un porqué. No se trata de construir puentes, no se trata de decir yo te voy a tener 3 asfaltos, 3 carreteras nuevas, 24 casas. No se trata de darle a la gente los qué, sino por qué me quiero poner al frente de una sociedad. Este es el cuarto elemento fundamental en el ejercicio del liderazgo. Y el quinto y último es la capacidad de persuadir a la gente para que te pueda seguir. Para que te pueda seguir por sí misma, no para que te siga a ti como venía diciendo antes. Estos 5 puntos, ser atractivo, querer ser alguien, tener tu carácter, sembrar, tener un propósito, una causa, un porqué y la capacidad de persuasión son los 5 elementos fundamentales que deben de acompañar al liderazgo. Y hoy nuestra sociedad está muy carente de ese tipo de liderazgos, no solo en el mundo de la política, la sociedad, la religión, el deporte, etc. Nos faltan liderazgos que quieran ponerse al frente. Por eso parte de nuestra responsabilidad como gente que trabajamos con líderes políticos es también ayudar a descubrir esos nuevos valores, esos nuevos políticos prana que están llegando a la sociedad para tener
esas responsabilidades públicas en los años que vienen. Los líderes, yo he insistido mucho en esto, se hacen, también nacen, pero los líderes hoy se hacen. Y las herramientas que tenemos a nuestro alcance nos pueden permitir ayudar a otros a ejercer el liderazgo en esta sociedad cada vez más compleja. Esto me lleva al noveno elemento de las campañas ganadoras. Este noveno elemento, este noveno principio que es fundamental en la estrategia política y en el marketing político. Cada vez que te pongas al frente, que te quieras poner al frente de una sociedad, debes de construir soluciones para el metro cuadrado de la gente. Cuando tú estás fuera del metro cuadrado de la gente, simplemente no existes. La gente quiere que le resuelvas la vida. La gente quiere tener un mejor auto, quiere tener una mejor sanidad, quiere vivir tranquila, quiere poder pagar la educación de sus hijos, quiere poder saber que en la tercera edad va a tener una pensión con la que poder vivir. Construir soluciones para el metro cuadrado de la gente. Cuando los líderes políticos se salen de esta zona de strike, simplemente se quedan fuera del proceso comunicativo de las personas. Ya no sirve que te puedas conocer a ti mismo, que conozcas a tu adversario, que cuentes las historias que pueden estar alejadas de este metro cuadrado, que comuniques en vez de informar, que pienses que te tienes que adaptar, que nadie sabe más que todos, o incluso que aplicas estrategia y táctica de manera inteligente y eficaz. Este noveno principio en el ejercicio del liderazgo es fundamental para que tú puedas endosarte directamente al metro cuadrado ciudadanos. Campañas y gobiernos exitosos pasan indefectiblemente por este proceso del metro cuadrado. Ya estoy terminando. Hay 10. El décimo principio, que también he olvidado en los últimos tiempos. No le pidas el voto o la adhesión a tu proyecto político a la masa popular. Pídeselo a la masa cerebral. A lo que hablábamos antes, de esa capacidad de hablarle a los dos cerebros que procesan las emociones. Despertar sentimientos de adhesión en los ciudadanos es mucho más profundo, más duradero en el tiempo y más efectivo para el liderazgo político que cualquier otro tipo de ejercicio o de técnica en el ámbito del marketing político. Como líder, debes de comprender el metro cuadrado al que te estás dirigiendo la gente, pero además debes de entender que debes de pedir la adhesión o el voto, si hablas de una campaña electoral, a esta masa cerebral que pasa por el proceso de las emociones, por ese 95% de proceso emocional en la toma que tenemos los seres humanos de las decisiones. Y esto me lleva al 11º punto y uno de los puntos más importantes para mí en el mundo de la comunicación política, y con esto termino. Antes de actuar, tenemos que conocer el territorio al que nos vamos a enfrentar. No hay campaña política hoy que no tenga un proceso, un ejercicio permanente de contraste. Ya no hay campaña política, nunca la ha habido, pero ahora menos, en donde no tengas ese contraste tan necesario para nuestras democracias. Los sistemas monolíticos en la política no sirven, ya lo hemos visto. Nunca han servido, ni las ideologías tampoco. El contraste, que es el ejercicio por el cual tú tienes la capacidad de decir lo que tú eres, pero también la capacidad de decir lo que crees que es tu oponente, es fundamental en la profundización de nuestras democracias en nuestros países. El contraste y la polarización es un elemento que yo defiendo, como se pueden estar dando cuenta, en cada uno de los procesos electorales y de comunicación de gobierno en nuestros países.
estimulan el nivel de penetración, de conocimiento, de entendimiento, nivel de voluntad de participación de la ciudadanía. Puede ser que haya líderes que quieren a nuestras sociedades dormidas. El contraste es una vía para lograr que nuestras sociedades no estén dormidas, sino que estén absolutamente estimuladas, generando conocimiento y niveles de participación óptimos. Países como Haití, por ejemplo, donde he venido trabajando, donde ya he podido trabajar con dos candidatos, con dos presidentes ganadores. En Sudáfrica, donde estoy ahora. En Liberia, en España, en Colombia, en Chile. No importa el país donde te encuentres. El contraste está permitiendo en nuestras campañas estimular definitivamente a las sociedades para tener mayores niveles de participación. Que recordemos, en países en vías de desarrollo, países desarrollados como España o Francia, están ya por debajo del 50% en la mayoría de las votaciones o de las causas de gobierno cuando se establece un referéndum o cualquier tipo de participación política. Estos son los 11 principios que a lo largo de este tiempo he podido, de alguna manera, de manera muy básica, concentrar para entender cuáles son los elementos clave a la hora de una campaña ganadora o un gobierno exitoso. Conocer al líder, saber quién eres, porque si te conoces, conocerás el universo. Conocer a tu enemigo, tu adversario, saber a quién pones enfrente y seleccionar claramente. Contar la historia que corresponde, sabiendo que el juego de las emociones es más importante en la comunicación, que genera sentimientos, que la información que genera conocimiento. Saber que te tienes que adaptar en este nuevo proceso político en el que nos encontramos. Entender que nadie sabe más que todos y que si aplicas el nivel de estrategia y el nivel de táctica, podrás lograr enfrentarte con mayores aptitudes en esa campaña ganadora. Ejercer el liderazgo con valores, energía, determinación e ideas. Construir soluciones para el metro cuadrado. Pedirle el voto a la masa cerebral y no a la masa popular. Y saber que contrastar es parte del proceso democrático en tu campaña, inevitable y necesario para que puedas construir un liderazgo en el que todos te sigan por ellos mismos, no por ti, porque eso es algo que no hay que olvidar. Yo estoy muy agradecido con la organización. Yo creo en esto que acabo de ponerles aquí. La política sirve para construir un mundo mejor. Somos un conjunto de ciudadanos, de consultores, de universitarios, gente que se pregunta cosas. Tenemos una grave responsabilidad en nuestras sociedades para que junto con nuestros líderes poco a poco podamos construir un mundo mejor. Yo defiendo arduamente la política, defiendo arduamente a los políticos y a los liderazgos políticos como una herramienta sustancial para que, como en Colombia en el 2018, se construya una elección que sea interesante para todos y que pueda elegir a un extraordinario presidente. Así que les agradezco de nuevo a toda la organización y a todos ustedes por la paciencia de haberme escuchado y por aquí nos vamos a estar saludando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Antonio. Muchísimas gracias.